Lo conocí hace 10 años y es la prueba viviente de que la mente no tiene límites. El doctor Gustavo Londoño lleva 45 años de médico y 37 siendo un referente de la cirugía plástica en Colombia. Su insaciable sed de la vida lo ha llevado a ser piloto, buzo, joyero, astrólogo y artista del tatuaje médico. Pero más allá de sus títulos, como padre de 2 hijas y viendo mujeres cada día, se ha conectado profundamente con los valores de lo femenino. Y hoy quiero compartir a mi amigo con ustedes, un ser humano sin límites que nos ha descifrado a las mujeres y con quien aprendemos cómo nosotras podemos rescatar el poder femenino en una cirugía plástica. Buenos días, gracias por venir acá a mi casa y gracias por estar dedicando tu tiempo más un poquito a las mujeres. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, doctor Londoño, a veces te voy a tutear porque es de mi naturaleza, de Porto Alegre. Ahí tuteamos. Entonces, si me escapa algo así, me perdonas. No, está perfecto. Con toda esa experiencia que tienes, de tantos años operando, ¿qué encuentras en las mujeres que llegan a tu consultorio que están rotas y necesitan una cirugía plástica? ¿Te refieres solo a las que percibo como con un problema diferente a una causa normal de cirugía plástica de buscar? ¿Será que están buscando cosas distintas? Uh-huh. Sí, hay una buena cantidad de personas que están buscando en la cirugía plástica cambios en su vida que no tienen que ver con el resultado de la cirugía, sino con la vida que están viviendo, el medio en el que trabajan, o sea, que no corresponden a un problema médico, digamos, anatómico, sino a razones íntimas que pues hay que ir tratando de entender en el curso de la consulta. Y ese proceso tan íntimo que lleva tú con los pacientes cuando están realmente con otros problemas que no son esos físicos, ¿cómo lleva tú a esa relación, ¿no?, de la intimidad de una paciente? ¿Cómo llegas a entender que ella realmente no vino a operarse por sus senos o por sus brazos o por sus piernas o por una lipo, y sí vino a pedir cariño, atención? Hay pues una amplia variedad de formas como llegan las personas a la consulta. De hecho, pues cada ser humano es único y las mujeres particularmente. Entonces se trata de que a través de la consulta se vaya percibiendo. Hay cosas evidentes. Por ejemplo, si alguien entra y me dice, mire, yo vengo a aumentarme los senos porque es que mi marido está rodeado de mujeres que tienen unos senos muy lindos y entonces yo me siento incómoda comparándome todo el tiempo con ellas, pues esa persona probablemente no tiene tan claro qué es lo que está tratando de resolver con ella. Está tratando de resolver un problema externo. Probablemente alrededor de su esposo va a seguir habiendo una cantidad de mujeres que son seguramente muchas veces más bonitas, otras veces menos, pero el que ella se opere no va a resolver esto, y la frustración que genera que no logre el objetivo final, porque claramente no lo va a resolver, es lo que va a llevar a frustraciones. Pero todo esto es parte de la consulta. La consulta de cirugía plástica debe ser una consulta amplia, extensa, tomarse el tiempo que necesite. De alguna manera, yo digo que nosotros hacemos un poco de psiquiatría quirúrgica y es tratar de percibir cuáles son las razones íntimas de las personas. Y doctor, usted usa una palabra, o sea, una frase que me gustó mucho, que serían banderas rojas. Sí, claro, ¿Cuáles son ellas? Hay muchas. Por ejemplo, que los pacientes empiezan como a llorar en la consulta, o que las causas por las que explican la razón por la que vienen a operarse son equivocadas. Por ejemplo, si yo me operara la nariz, seguramente yo hubiera tenido mucho más éxito profesional. Eso pues no es algo que realmente corresponda a la realidad. Si yo hubiera tenido los senos más grandes, probablemente en este concurso en el que yo estuve para el puesto de gerente hubiera ganado, cuando eso realmente no es lo que corresponde a la realidad, y ponerse unos implantes no le va a dar ese empleo.
Entonces, ese tipo de cosas que se van manifestando, como te digo, la habilidad emocional, hay personas que de verdad empiezan muy seguras y de pronto tú ves que frenan y empiezan a llorar y entonces se queda uno en silencio hasta que les pasa algo, o sea, hay alguna razón por la que estés preocupada ahora. Y en ese momento es cuando cuentan, dicen, realmente, doctor, yo vine porque mi marido me dijo que yo me tenía que arreglar esa nariz porque es inmunda. Entonces, ¿Te terminan contando la vida? terminan contando la vida. Sí, nosotros pasamos mucho tiempo hablando realmente en el consultorio. Y entonces cuando ese motivo, que ya entendemos que es como, no es superficial, porque yo, por ejemplo, ya me he operado 2 veces por reducción mamaria y contigo, por eso nos conocimos, por un tema mío, pues de la lactancia, de todo eso, o sea, no tengo prótesis, no tengo nada, simplemente fue una reducción. Y yo realmente cuando salgo de esa cirugía, salí feliz, salí otra persona. El cambio no de imagen, pero la sensación interna que me generó esa cirugía fue importantísimo. Y hoy en día yo veo que hay una distorsión de imagen y de uso de la cirugía plástica para cambiar completamente lo que una persona es. Entonces, ¿usted cree que las redes han contribuido para que las mujeres tengan una vitrina? Quiero los ojos de ese color, quiero la panza de esa forma, quiero los senos de ese tamaño. ¿Usted cree que las redes sociales han contribuido? Indudablemente. Las personas están tratando de encajar dentro de ciertos parámetros que les han vendido, que son los que deben abarcar a todas las personas, pero como habíamos dicho, es absolutamente individual, cada mujer es única. Y la cirugía plástica obtiene resultados espectaculares cuando la motivación y los resultados esperados corresponden a la realidad. Pero hay muchas personas que tienen expectativas falsas, que llegan, por ejemplo, con una fotografía de alguien y dice, esto es lo que yo quiero, o que piensan que es como magia, como si se pudieran poner pedazos de plastilina y poder armar la figura que uno quiere, y eso, pues, por supuesto, no corresponde a la realidad. Entonces, podría decir en general que cuando la motivación es clara y corresponde a expectativas que se puedan alcanzar, el resultado en cirugía plástica es espectacular. Tenemos complicaciones, 1000 complicaciones. Sin embargo, cuando eso es claro, salir de las complicaciones no es difícil y el resultado final termina siendo bueno. Cuando, al contrario, las expectativas no corresponden a la realidad, no se va a obtener lo que la persona está buscando a través de parecer el estereotipo de la modelo de moda o quien quieras. Cuando eso no se consigue, el daño puede ser inmenso. Y entonces se vuelve también como una bola de nieve que crece y es, este doctor no me operó bien y van a donde el otro hablando mal del anterior y yo lo que quiero que me hagas esto y con ese tampoco queda satisfecha porque nunca ha sido claro realmente Nunca es lo que suficiente. esperaba obtener al final. Entonces, y esa frustración de esas mujeres es una desconexión de su femenino claramente, ¿no? Sí, cuando no corresponde a motivaciones que objetivamente sean reales y cuando pretende como satisfacer a la presión del medio, pues claro que sí, Porque si las ha redes, perdido su individualidad. si las redes sociales te ofrecen fotos o productos que te pueden hacer diferentes, que ya no hay conexión ni femenina y ni de su ser, ¿no? Al ser humano. Y hay una otra pregunta que puede ser que sea muy fuerte. Si a esa vitrina y si yo puedo cambiar el color de mis ojos, los doctores también están entregando ese tipo de producto. Los médicos están entregando las fotos de las redes sociales. Ellos tienen producto para entregar a los clientes. Indudablemente detrás de esto hay un negocio inmenso, ¿no? De toda la parte cosmética y estética, y seguramente hay todo tipo de personas dentro del gremio, muchas de las cuales ni siquiera son personas que están certificadas como cirujanos. En general, las personas que hacen esto no son personas que han tenido como unos entrenamientos formales y aparecen en las redes, pero lo que pasa es que se les venden solo
los buenos resultados. Por eso, por ejemplo, yo no tengo una página de internet, porque la página de internet, después de haber operado 40 años, pues probablemente tendría 3 o 4 buenos casos para mostrar. Pero todas estas páginas de todos los que aparecen o en Instagram o en todas partes siempre están mostrando resultados perfectos, y resulta que nosotros tenemos un rango de complicaciones que también es importante, y que así sea una sola complicación puede destruir la vida de las personas, y esa complicación no es intencional muchas veces, incluso corresponde a veces a falta de información que el paciente no quiso dar. Entonces yo creo que las redes sí pueden hacer muchísimo daño porque no muestran la realidad en el amplio aspecto de lo que se puede obtener. Claro que hay muy buenos resultados, todos tenemos muy buenos resultados, pero también todos tenemos complicaciones. Si un cirujano no tiene complicaciones, solo tiene 2 opciones, y es que dice mentiras o que no opera. Pero quien opere tiene que tener complicaciones, buenos, regulares y malos resultados. Eso quiere decir que el número de likes de ese doctor no significa que todo es lindo, maravilloso. No, y a la gente solo le gusta oír lo bonito. Entonces, si alguien es muy famoso y es muy bien puesto y habla muy bien y es un conquistador, todo el mundo quiere contar socialmente: yo me operé con él, como si eso fuera un valor agregado. Muy probablemente muchos de los mejores cirujanos no aparecen en ninguna parte. Y también, si esa operación o sea cirugía no hace sentido de integrar la mujer a lo que fue a esa consulta, Claro. no tiene sentido ni la operación, ni el doctor y ni las redes sociales. Entonces, en Contratos del Alma, que es ese podcast, nosotras queremos mostrar a las mujeres que pues que estén atentas a su vida por completo, ¿no? Y a decidir realmente lo que quieren, a escoger un buen cirujano plástico, a entender lo que hace la cirugía, porque la cirugía sí recupera mujeres, Claro. sí recupera emocionalmente, físicamente y le transforma la vida. Sí. Y ustedes son los canales. Sí, nosotros tenemos Para conversaciones eso. en las que decimos 2 horas de cirugía te van a salvar de 5 años de terapia. Sí. Entonces, por supuesto que eso es posible, no es la regla. No quiero decir que esto reemplace a las terapias que los pacientes puedan necesitar. De la misma manera, unas 2 horas de cirugía pueden generar el resto de la vida de tragedias. Entonces, lo que hay que hacer es individualizar a cada paciente. Cuando uno opera en serie, cuando está operando en 4 salas al tiempo, cuando nunca vuelve a ver al paciente, cuando no lo escucha en la consulta, sino que simplemente alguien hace la consulta, uno entra y dice: ok, le voy a operar la nariz, prográmelo, y nunca sabe el ser humano con el que está tratando, pues la posibilidad de que esa relación que se debe establecer, en la que yo realmente conozco tus motivaciones y tus expectativas, puede generar muchos problemas. Yo creo que se necesita todo el tiempo y todas las consultas necesarias. Y uno tiene que tener 5 consultas hasta que esté claro que lo que tú quieres, lo que es posible y lo que los dos tenemos en la mente sobre el resultado es compatible. En ese momento se puede hacer una cirugía. Pero si uno quiere operar en serie, ¿cierto?, pues eso es muy difícil. Igual la foto. Sí. Y como conoces tantas mujeres, ¿qué opinas del tema del envejecimiento hoy? Si pensamos en las mujeres de los años 50, 60, 70, hasta 80, o sea, todas nosotras en ese momento, cuando yo miro a mi mamá hacia atrás o a mi abuela, éramos diferentes, éramos más naturales, teníamos otro tipo de charm, ¿no? De, ¿cómo se dice eso en español? Charm es como que emocionadas, entusiasmadas, bonitas, no sé esa palabra en español. Entonces, ¿por qué hoy queremos vernos de 20 años y ser jóvenes eternamente? Porque los tiempos cambiaron. La posición de las mujeres hoy en día en las sociedades de avanzada, digámoslo, dominan, yo diría, la banca, la medicina, el derecho. O sea, las mujeres realmente manejan el mundo, y esa exposición las ha puesto en una competencia inmensa que no solo incluye pues toda la estructura mental que pueda tener cada una, su educación y todo, sino también su imagen. Porque además las mujeres de hecho pues son bellas, o sea, es algo en lo que se compite todo el tiempo. Entonces, para unas mujeres como las de mi generación,
la situación era completamente distinta. Digamos, el éxito y la realización femenina estaba en tener un hogar lindo, con unos hijos exitosos, un esposo que está con ella y casa, carro y beca, como decíamos en Colombia. Tener todas esas cosas era la realización. Hoy en día la situación es distinta. Yo soy papá de dos mujeres, de manera que ellas tienen expectativas distintas, quieren ser presidentes de una empresa o viajar por el mundo o vivir independientes o tomar sus propias decisiones, y eso es natural. Para la época nuestra era distinto. De la misma manera, cuando yo era una persona que estaba estudiando medicina, alguien de 50 años era ya alguien como muy mayor, o sea, es un profesor muy mayor. Hoy en día, una persona de 50 años es perfectamente productiva, tiene una vida súper activa, tan lindos, o sea, tienen todas las posibilidades de seguir viviendo. Es como si, como dicen frecuentemente, los 50 años de hoy son los 20 años de antes, ¿no? Y eso involucra la belleza y Por la supuesto, cirugía plástica. y su feminidad y todas las cosas. Y más, ser bonita es una carga horrible, y a ti te debe haber pasado, y es que es sufrir toda la vida porque las cosas que van cambiando producen angustia. Entonces esas personas dicen, yo hace 2 años me veía muy bien y ahora me veo esto acá y me veo y me veo y me veo. Y es una presión social muy grande para seguir siendo la más linda, porque si llega a una fiesta donde siempre todas decían tú eres la más linda y ya nadie comenta nada, dice ¿qué habrá pasado? O sea, estoy mal. ¿Y has tenido muchos pacientes mayores? Porque me comentas que si la persona siente que se va como cambiando esos trazos y cambiando la forma porque llegan las arrugas, tus pacientes más, no sé, de 60, 70, ¿has tenido pacientes Sí. como más grandes que quieren verse más jóvenes? Sí, muchísimas, sí. Yo creo que la presión social es muy grande, y entre más exitosa y más expuesta estés a una vida social activa, a una vida de trabajo, comercial o lo que sea, en la que tu imagen es muy importante, la presión es mucho más grande. Y sí, claro que sí, pero personas muy mayores. Y lo podemos relacionar también a un poder femenino y una vanidad femenina donde yo no quisiera verme tal vez mayor, pero quisiera sentirme bien con mi vanidad. Es perfectamente válido. Por eso, como hemos conversado, cuando la motivación es razonable, el resultado es bueno, y pues la cirugía plástica va a obtener un resultado maravilloso. El problema es cuando la motivación no es válida, como por ejemplo hablamos hace un rato de los senos, podemos decir también del envejecimiento, y es que alguien diga, yo me estoy viendo muy mayor, mi marido se ve muy joven, entonces yo me tengo que ver joven. Entonces es como adaptar yo me quiero adaptar y aceptar mi imagen al medio ambiente o alrededor de donde convivo. Yo creo que es muy individual y depende de los valores de cada cual. Habrá mujeres para las que eso tiene una presión grandísima y además les gusta hacerlo, y además si quiero hacerlo, puedo hacerlo y me ofrecen un resultado que me gusta, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces eso es perfectamente válido. El problema es que la motivación para llegar a algo que además tiene riesgos, o sea, ir a una cirugía no es como ir a la peluquería. No. Entonces no se puede tomar como que hoy yo quiero estirarme la cara y mañana quiero aumentar mi cintura o lo que quiera. No, eso no se puede jugar con eso. No, y desafortunadamente parte de las redes y de esta comunicación actual de vedettes y de todas estas cosas hace como si esto fuera sencillo, no pasa nada y todos salen perfecto. Sí, que era Y un eso, combo, como sí, ir a no, comprar no una funciona comida. así. Exactamente, y es a lo que se está llevando. Esta proliferación de una propaganda, hay 5.000 cirujanos saliendo todos los días mostrando que hacen las cosas perfectas, y además es fácil. Ven, nosotros te arreglamos, o sea, le arreglan hasta el hotel, el control, todas las cosas. O sea, usted no tiene que pensar, usted solo tiene Sí, que porque pagar. hay viajes Usted para... solo tiene que pagar y el resultado es perfecto, y eso no es así. Doctor, y quisiera también preguntarte una cosa más personal, porque como te conozco, y para que las mujeres sepan que tú operabas orejas de niños. Cuéntame eso. ¿Qué es? Eso es una cirugía que es muy interesante, que es reconstructiva, ya no tiene que ver con lo estético, aunque al final lo reconstructivo es estético. Pero esto es durante un poco más de 20 años. Yo fui voluntario de Operación Sonrisa y de la patrulla aérea, y
y entonces volaba por todo el país y fuera del país también haciendo reconstrucciones de oreja, que es para niños que nacen sin oreja o que pierden accidentalmente las orejas. Es probablemente la cirugía que más me gusta y de la que tengo más satisfacciones. Sí. Fueron muchísimos, como más de 20 años en eso. Y además de esa belleza de ayudar a los niños y reconstruir la vida de ellos, no solo la oreja, buceaste, o sea, eres piloto de avión privado. Cuéntame un poco de esa vida entre la cirugía, la belleza del femenino y esas ganas de explorar que también tiene que ver con la dulzura del planeta, con los mares, con las florestas. Sí, tienes razón en eso. Sí, yo primero empecé a estudiar ingeniería eléctrica, después me pasé a medicina, después empecé cirugía general y terminé en cirugía plástica. Y siempre quise ser piloto, entonces cuando me gradué de cirujano plástico, empecé la carrera de aviación y estuve volando, y eso me permitía estar en el país o en muchos lugares, volar, operar y regresar, y era pues un plan delicioso. Lo de el buceo es una cosa filosófica, y es que yo creo que en el único planeta que pues estamos seguros que está cubierto de agua, pues más del 70% de la superficie del planeta, y que uno se vaya al morir y no haya explorado pues esa superficie tan grande, es algo que yo creo que no se debe perder, esa oportunidad. Y además cuando uno lo hace es alucinante, es maravilloso. Yo creo que la sensación de volar y la sensación de conocer el fondo del mar es un regalo que uno tiene cuando lo quiere hacer, cuando no tiene miedo, y cuando logra hacerlo es perfecto. Bien. ¿Y qué dirías tú hoy, o qué consejo podrías darnos a las mujeres que llegan a los consultorios de cirujanos plásticos y que quieran hacer alguna intervención quirúrgica? ¿Qué les diría hoy a ellas que están buscando algo diferente en sus vidas para poder recuperar ese poder femenino? Yo creo que hay un trabajo personal al cual no tenemos acceso como médicos, que es lo que pasa en tu vida diaria, y es como sentarte contigo misma y ver cuál es la razón real por la que te quieres operar, ¿cierto? Por encajar en un grupo social, por mantenerte vigente, por miedo al envejecimiento, por la razón que sea. Cuando tus motivos son claros para ti, debes buscar un cirujano que ojalá tengas referencias con personas conocidas, que tiene el entrenamiento, que tiene el tiempo para ti, que La seguridad, tal vez, ¿no? probablemente yo pues tuve la fortuna de operar en un sitio donde tenía todo el acceso toda mi vida a todas las posibilidades. Entonces, pues obviamente si eso es algo que particularmente te preocupa, y en cirugías que tienen cierto grado de riesgo, buscar operarte solo en sitios donde cuentes con todas las posibilidades. Entonces, después llegas a la consulta y es muy importante la empatía. Si esa persona, por más famosa, por más bueno que sea, por lo que sea, no es una persona con la que tú establezcas una buena comunicación, yo recomendaría que ese no sea tu cirujano. De igual manera, una persona que no sea tan popular o tan conocida o con tantas cosas, pero tenga, digamos, el background, el entrenamiento, el reconocimiento como cirujano, pero que tú llegas y es una persona con la que te sientes cómoda explicándole tus propios motivos, y además se interesa por ti, no solamente por hacer cosas, sino por ti misma, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú esperas. Te voy a poner un ejemplo. Vengo a operarme de la nariz, alguien que tiene una nariz gigante, y obviamente es evidente que la nariz es gigante, pero uno le pregunta, ¿y qué es lo que no te gusta de tu nariz? Y esa persona tiene claro, porque puede que diga, no, teniendo una nariz gigante en la que es evidente que la nariz hay que cambiarla, y diga, no, lo que no me gusta es que aquí se me ve como un lunarcito, y uno dice, esta persona no está tan enfocada realmente en las cosas. Entonces hay que tomarse más tiempo a ver si logramos al final encontrar que lo que tú buscas, lo que yo veo y lo que se puede obtener con cirugía corresponde a un resultado satisfactorio. Otra cosa que me acordé, ¿cómo llegaste de la cirugía al tatuaje médico? Sí, yo me hice tatuador porque una paciente a la que le hice una reconstrucción de seno por cáncer,
llegó a mi consultorio después y dijo, Gustavo, yo quiero hacerme la areola y el pezón, pero no quiero volver al consultorio, ni quiero ir a cirugía, ni quiero más dolor, ni más miedo, ni más anestesia, ni nada. Y entonces pues no tenía una respuesta en ese momento. Después otra paciente, durante mucho tiempo trabajé en cirugía posbariátrica, que es la de los grandes obesos, que después de perder muchísimo peso quedan con excesos de piel muy importantes y necesitan cirugías desde la cara hasta los pies. Entonces, después de esas múltiples cirugías, una paciente mía llegó y me dijo, Gustavo, pues yo vestida me veo bien, pero cuando me miro en el espejo, pues yo lo único que veo son cicatrices y no me gustan. A mí, ¿podemos hacer algo para eso? Y desafortunadamente la cirugía no tiene una respuesta para eso. Al operar una cirugía se obtiene una nueva cicatriz, al operar una cicatriz se obtiene una nueva cicatriz que puede volver a comenzar un proceso que termina en la misma circunstancia. Entonces, por esa motivación encontré que el tatuaje podía camuflar cosas. Ahí, eso no es un invento nuevo, desde hace mucho tiempo se hace la areola y el pezón. Entonces tuve primero un curso de tatuaje acá, unos profesores particulares, después en los Estados Unidos en una academia de tatuaje, estuve estudiando allá y después lo que hice fue empezar a aplicar pues, la enseñanza de mis profesores tatuadores a problemas concretos de cirugía plástica, como por ejemplo una cicatriz de una abdominoplastia que es muy evidente, camuflarla, o reconstruir la areola y el pezón, o arreglar una órbita en un paciente víctima de una bomba, o arreglar los labios a alguien que lo mordió un perro, o cosas por el estilo. Incluso aplicaba la reconstrucción de oreja, en la que dar algunas sombras produce un efecto mucho más natural. Entonces yo creo que es un arma pues maravillosa como complemento de la cirugía plástica. Exactamente, por eso he visto esos trabajos, ¿no? Las fotos que me mostraste y ahí está una recuperación impresionante sobre la salud mental y emocional de un paciente cuando pudiste usar el tatuaje médico para recuperar a esos pacientes que tal vez por la cicatriz perdieron su poder femenino, su esencia, o otros, no solamente las mujeres, pero es increíble lo que el tatuaje médico transforma esas vidas. Es maravilloso porque además el resultado es prácticamente inmediato. Yo nunca he visto llorar a tantas personas en mi consultorio como mujeres en reconstrucción por cáncer al recostarse en la camilla sin areola y pezón y levantarse de la camilla y mirarse en el espejo y ver que lo tienen, y de verdad la cantidad de personas que se rompen emocionalmente en ese momento y se ponen de felicidad a llorar, han sido muchas en mi experiencia, sí, que ya tatuando desde más o menos 11 años. Y dime una cosa, para ti, ¿el cuerpo se corrige o se escucha? Se escucha sin ninguna duda. Muchas gracias. Gracias por compartir esa sabiduría con nosotras. Y tenemos como saber algo de ti, o no tienes redes sociales, cómo se encuentran los tatuajes. Bueno, de los tatuajes sí tengo un Instagram. En este momento ya no estoy activo en eso, pero no tengo redes sociales. Nunca creí, realmente fui de una generación formada de manera diferente en la que incluso hacerse propaganda era mal visto, de manera que no tengo una red social para ver esos tatuajes médicos que le puede servir a mucha gente. Se llama Restorative _ tattoo, y con doble T y doble O, y ahí pueden ver todas las posibilidades de los tatuajes médicos, que si no los hiciera yo, estoy seguro que conseguirían tatuadores que pueden obtener cosas incluso mejores. Muchas gracias. Con gusto, gracias a ti.